Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Diego Fernando Gualimba Vasco. Pertenezco al grupo número 4. En esta ocasión nos tocó exponer el tema Plan, Sistema y Estructura de las Constituciones Modernas. A continuación, la siguiente diapositiva. Sí, continuamos. La Constitución moderna como norma de organización y límite. ¿Qué nos da a explicar esto? Que la Constitución es una norma suprema del Estado, ¿no? También nos damos cuenta que este establece cómo organizar el poder público y organizar los derechos de las personas. Es sumamente importante. También recordemos que su importancia radica en todas las leyes y autoridades que deben de actuar de acuerdo con lo que ella dispone. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo ninguna circunstancia se puede hacer otra cosa que no dicte la Constitución. En la actualidad, el constitucionalismo contemporáneo busca proteger los derechos. Esta es la finalidad, ¿no? Fundamental es fortalecer y también es sumamente importante darnos cuenta que limita el poder del Estado mediante el respeto a la Constitución. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre tiene que haber un contrapeso, que no solo el Estado debe llevarse el poder completo y absoluto, inherentemente, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un contrapeso y no dar todo el poder al Estado. Eso es lo que nos explica en la actualidad el constitucionalismo como tal. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Eris Tarlis Gómez Ávila. Le voy a hablar sobre el plan constitucional. El plan es la lógica con lo que se distribuye en el contenido del texto constitucional. No se trata únicamente de un orden formal, sino de una decisión sobre qué materias deben aparecer primero y cuáles después dentro de la Constitución. También podemos hablar que el plan constitucional, es decir, es el término generales en el conjunto de principios, normas, derechos, garantías e institucionales establecidas en la Constitución de un Estado para organizar el poder público y regular la convivencia social. En el caso de Ecuador, la Constitución establece la organización del Estado y sus funciones, los derechos y garantías de las personas y grupos de atención prioritaria. También podemos decir en los mecanismos de participación ciudadana y también las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo me llamo Astrid Carolina Mateos Delgado y mi diapositiva es el sentido del plan. El sentido del plan se comprende mejor cuando vemos que la Constitución no solo enumera normas, sino que también construye con un tipo de mensaje jurídico y político. Sí, en los derechos puede que aparezcan prioridad en la institución, pero también en la Constitución está afirmado que la persona ocupa lugar prioritario en el orden jurídico. Además que esto incorpora un tipo de principio al inicio, porque dejando en claro la interpretación que se debe hacer desde los valores constitucionales y no solo desde las reglas aisladas que están establecidas ante la sociedad. Por eso, el sentido de este plan es que no es asunto meramente teórico ni técnico, sino que es una expresión ideal del Estado que adopta y constituye al mismo tiempo la guía para interpretar el contexto constitucional de una manera coherente y eficaz ante la sociedad. Espérate, de nuevo. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Yandali Fiorella Mosquera Arce y el tema que me tocó es el sistema constitucional. El sistema constitucional se refiere a la relación interna que existe entre todas las normas de la Constitución. Esto significa que ninguna disposición debe analizarse de manera aislada.
porque cada artículo cobra sentido dentro del conjunto. Un derecho necesita garantías, una garantía necesita instituciones y una institución necesita límites. Esta red de relaciones es precisamente lo que convierte la Constitución en un sistema. Además, el sistema asegura coherencia, unidad y supremacia, porque toda la estructura jurídica del Estado debe ajustarse a la Constitución como norma superior. Por eso hablar del sistema constitucional es hablar de una constitución que funciona como un todo articulado y no como una suma de disposiciones desconectadas. Gracias. Mi nombre es Merchan Ronquillo Justin Steven y yo voy a explicar cómo funciona este sistema. El sistema constitucional se vuelve más claro cuando entendemos que la Constitución conecta principios, derechos e instituciones dentro de una misma lógica normativa. No basta con reconocer un derecho si luego no existen mecanismos para organizar órganos del Estado, si esos órganos no tienen límites ni controles. Por eso, la Constitución debe interpretarse como una estructura de relaciones y no como un conjunto de artículos separados. En esa misma lógica, la supremacía constitucional cumple una función decisiva porque obliga a que todas las normas interiores respeten el sentido del texto constitucional. Así, el sistema no solo ordena internamente la Constitución, sino que también organiza todo el orden jurídico alrededor de ella. Gracias. Muy buenas tardes, abogado Milton Sonorza. Mi nombre es Mayra Patricia Antunes Delgado y hoy le voy a hablar sobre la estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución es la manera en que su contenido está organizado para cumplir funciones jurídicas y políticas generalmente. Como todos sabemos, este se divide en dos partes principales, la parte dogmática y la parte orgánica. Por su parte, la parte orgánica tiene derechos y principios y garantías fundamentales de la persona. Por otra parte, la orgánica regula la organización y el funcionamiento del Estado, así como las atribuciones de sus instituciones. Además, esto nos indica que muchas instituciones incluyen un preámbulo, disposiciones transitorias y normas para su reforma. Por ende, esta organización es muy importante porque nos permite distinguir qué normas protegen a los derechos de los ciudadanos y cuáles establecen la estructura del poder público. Por ello, podemos comparar, digamos, la estructura de la Constitución con la arquitectura de un edificio. ¿Por qué? Porque cada parte nos demuestra que esta función específica y todas trabajan garantizando el funcionamiento del Estado constitucional. En conclusión, la estructura es fundamental porque organiza, digamos, de manera clara tanto los derechos de las personas como el funcionamiento del Estado. Y gracias a esta organización se garantiza el respeto, los principios democráticos y la protección de los derechos fundamentales. Gracias. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Diana Magali Loor Cepeda. Le voy a explicar sobre la parte dogmática y la parte orgánica. La Constitución moderna está formada por dos partes muy importantes, la parte dogmática y la parte orgánica. Estas dos partes ayudan a entender no solo qué derechos tenemos como personas, sino también cómo debe funcionar el Estado para proteger esos derechos. Primero, la parte dogmática es la que contiene los principios, derechos y garantías. En palabras más sencillas, esta parte nos dice cuáles son los derechos fundamentales de las personas y qué valores protege la Constitución. Por ejemplo, aquí encontramos derechos como la vida, la igualdad, la libertad, la educación, la salud y la seguridad jurídica. También están las garantías que sirven para defender esos derechos cuando alguien los vulnera o no los respeta. Por otro lado, la parte orgánica se encarga de explicar cómo está organizado el poder del Estado. Es decir, nos indica cuáles son las funciones del Estado, cómo trabajan las instituciones y qué responsabilidades tienen las autoridades.
Esta parte es importante porque permite que el poder no se concentre en una persona o institución, sino que exista un orden y un control. La parte dogmática y la parte orgánica se complementan entre sí. No tendría sentido que la Constitución reconozca derechos si no existen instituciones encargadas de hacerlos cumplir. De la misma manera, tampoco sería correcto organizar el poder del Estado sin establecer límites claros para evitar abusos. Gracias. Buenas tardes, estimado docente. Soy María José Macías Mieles. A continuación les voy a tratar sobre el tema que me corresponde exponer. Las constituciones modernas ya no se explican únicamente por la división clásica entre la parte dogmática y la parte orgánica. También se incorporan reglas sobre la reforma constitucional, disposiciones transitorias y en algunos casos preámbulos contenidos sobre partes simbólicas y políticos. Todo esto demuestra que la Constitución no solo regula el presente, sino que también orienta la transición entre un orden jurídico y otro. Además, esas partes complementarias permiten adoptar el texto constitucional a los cambios históricos sin romper su continuidad. En otras palabras, la Constitución moderna no es solo un texto estático, sino una estructura compleja que combina con principios, instituciones y mecanismos de una transformación que conserva su vigencia. Gracias por su atención. Muy buenas tardes, abogado Milton Sornosa. Mi nombre es José Gerardo Alabamero. En conclusión, referente al tema plan, sistema y estructura de las constituciones modernas, manifestamos que son categorías distintas, pero profundamente complementarias. El plan ordena el contenido, el sistema, en cambio, conecta con sus normas y las estructuras distribuyen sus partes fundamentales. Estas juntas permiten comprender que la Constitución moderna no es solo un documento jurídico, sino la expresión del modelo del Estado que una sociedad decide construir. También permite valorar si la Constitución cumple de verdad su función de limitar el poder, garantizar el derecho y sostener la coherencia del orden jurídico. Por esto, estudiar estos conceptos no es un ejercicio teórico aislado, sino una forma de entender la Constitución como norma suprema, como organización de poder y como garantía de convivencia democrática. Muchísimas gracias.